antojábaseme de bronce sobre mi cabeza y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador o siquiera de una existencia futura. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000, y las Escrituras que antes eran obscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que, habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda la contradicción aparente no podía armonizarse, procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y escribiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo muy regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje obscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto, y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido obscuro, se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119-130. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez,
que el que anduviere por el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse. Se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero, por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al final del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Mateo 13:30, 38 al 41, Segunda de Timoteo 3:13, 1, Segunda de Tesalonicenses 2:8. La doctrina del Hasta aquí por el día de hoy. Hemos visto los párrafos presentados en esta segunda parte del capítulo 19 del conflicto de los siglos. Vamos a resaltar los puntos más importantes de cada uno de estos párrafos. Comenzamos por el primero. Miller utilizó entonces pública profesión de fe, hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Recordemos que el día de ayer dijimos que el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo el que condujo a Miller. Y hoy estamos hablando de la conducción del Espíritu Santo, de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, aquí. De ese modo permaneció varios meses. De pronto dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador o siquiera de una existencia futura. A partir de allí, dice que discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado podía desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades del mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios.
llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Salvador vino a ser para mí, dice, el más señalado entre 10,000. Y las escrituras que antes eran oscuras y contrarias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Por eso, porque se dejó conducir por el Espíritu Santo, dice, en ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Amigos, de allí Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Por eso se da esta decisión. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón de un hombre que no creía en Dios y no creía públicamente en Dios. El párrafo habla de los compañeros incrédulos que no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Pero sus compañeros, dice, incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de la Sagrada Escritura. Él no estaba todavía preparado para contrarrestarle, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Debía estar adaptada a su inteligencia. Y por ello resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. En el segundo punto, procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Se liberó de los prejuicios que él mismo había construido contra la Biblia, creando barreras entre los dos, entre él y Dios. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis. Contrario a lo que mucha gente cree. Miren, yo comencé mi estudio personal de la Biblia, comencé con el libro de Job, allá en 1984. Sí, ya hace un buen rato. Mi primer libro fue el libro de Job, el primer libro que yo estudié de manera completa en la Biblia. Y créanme, así como Miller comenzó por el libro de Génesis, no es malo, no es mala idea comenzar por el Antiguo Testamento, el estudio de la Biblia. Versículo por versículo. Nosotros estamos estudiando la Biblia ahora mismo, estamos en el Salmo 90 y estamos estudiando un capítulo por día. Miller no estudió un capítulo por día, estudió un versículo por versículo y miren lo que dice. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos
que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema que trataba el texto. Y si la idea de él se formaba, la idea que él se formaba, armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. En el tercer punto que queremos resaltar de esta segunda parte, con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis. No comenzó por Daniel y Apocalipsis, comenzó por Génesis, pero le mostró un interés tremendo a Daniel y Apocalipsis. Amigos, yo sé que a ti te impresionan los libros de Daniel y Apocalipsis, pero te aconsejo que empieces leyendo libros menos complicados, por ejemplo Génesis, que Daniel y Apocalipsis, para que no se te forme una mercocha en tu comprensión bíblica. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. O sea, fue estudiando en orden desde el Génesis, cuando llegó a Daniel y cerró con Apocalipsis, no dejó, no cambió el método, mantuvo el mismo interés y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Es más, el mismo libro de Apocalipsis comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo. Entonces, si es una revelación, ¿por qué no se va a comprender? Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente. Que todas las diferencias, las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban implicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definitivos o definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Tremendo, tremendo, tremendo. Seguidamente, dice el siguiente párrafo, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en el pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esto es interesante porque en aquellos días se creía que ya se estaba viviendo en el último milenio de la tierra. Y se enseñó esta mentira como verdad, se enseñaba esta mentira como verdad. Esta doctrina que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro más lejano los terrores del día de Dios, los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, que era interesante, era una doctrina que enseñaba esto. Por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de la Biblia. Por eso es que yo te invito a recordar que tú que has decidido seguir a Cristo, no pienses que con tu decisión se acabaron tus problemas, no.
tus problemas no se acabaron, quizás comienzan ahora, pero no estarás solo, ahora estás con Cristo. Y eso marca la diferencia, una enorme diferencia. Enseñar que una vez que tú empiezas a caminar con Cristo, el cambio en tu vida presenta solo felicidad y gozo. Es lo que se pretendía con esta doctrina de los 1000 años de paz, de tranquilidad y felicidad. Por eso el pasaje dice, pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo. Que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido por el resplandor de su venida. Léalo en Mateo 13, 38 al 41, segunda de Timoteo 3:13 y primera y segunda de Tesalonicenses. Perdón, segunda de Timoteo 3:13 y 1. Y segunda de Tesalonicenses 2:8. Amigos, hasta aquí por el día de hoy el tema central, el conflicto de los siglos. Mira, te espero mañana para seguir analizando el capítulo 19 del conflicto de los siglos. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos el análisis del capítulo 19 del conflicto de los siglos, en su segunda parte. Oramos, buen Dios, para que las lecciones que hemos escuchado y hemos estudiado el día de hoy, como lo es la decisión que tomó Guillermo Miller de estudiar versículo por versículo de la Sagrada Escritura, también sea la nuestra. Y que, como él, lleguemos a la convicción de que la conducción del Espíritu Santo es nuestro mayor galardón. Por Jesús. Amén. Amigos, soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te espero mañana. Ven conmigo para seguir estudiando. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y Seminario Jesús. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Dios te bendiga. Buenos días.